Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más a este canal con su servidor Pancito Fanfics. Chicos, hoy día les traigo el primer capítulo del nuevo fic que ya había subido antes el opening la semana pasada. Así que, pues nada chicos, informarles que antes de pasar al video, el fic del tío Airo y Zuko en Re:Zero lo voy a estar actualizando, pero no tan regularmente, ya que especialmente este film me está costando un poquito más escribir, entonces quiero ir a tomarlo con calma, no cometer muchos errores y que quede bien. Así que por mientras que voy subiendo con calma el fic de Zuko, iré subiendo este y también otro aparte, que aún tengo que decirlo chicos. Así que pues nada, ahora sí, sin más rodeos, sin más relleno, lo dejo con el capítulo de hoy chicos, y espero realmente que lo disfruten. Capítulo 1. Otro mundo. Misma basura. Un último enfrentamiento. Dos hombres peleando en un helipuerto parcialmente destruido por una de las tantas formaciones sólidas del virus que asolaba la ciudad de Nueva York proveniente desde el suelo en la zona roja. Allí, en medio de la noche, Alex Mercer y James Heller se enfrentaban cara a cara en un arduo combate a muerte. Cada quien peleando por lo que quería. Alex deseaba matar a Heller para que éste no interfiera más en sus planes para la creación de su nuevo mundo, usando como base a la propia hija de James. Mientras que Heller únicamente deseaba tener de regreso a su hija Amaya, quien primero creyó asesinada junto a su esposa por unos infectados. Pero tras llegar a la zona roja y contactar con Deina, descubrió que su hija aún estaba viva y que haría todo para recuperarla. Incluso si eso significaba destruir la propia ciudad de Nueva York. Fuertes sonidos similares al choque entre dos piezas de acero contrastaba con el sonido de los helicópteros. Los fuertes estruendos de los golpes en el piso eran escuchados en esta noche. Y también el sonido de la carne siendo desgarrada. La sangre que brotaba por las heridas infligidas entre ellos pintaba de un rojo carmesí el helipuerto. Mercer, al controlar las formas de vida infectadas por el virus, podía controlar a los voladores. Este era el nombre en clave que le había asignado la Blackwatch a las aves aparentemente infectadas por el virus. Estas eran enviadas contra Heller. Pero James contrarrestaba esto generando una explosión de biomasa de su cuerpo. La lluvia comenzó a caer en la ciudad en medio de la noche. Y los brillos carmesíes del virus contrarrestaban con las llamas de los helicópteros derribados y de los edificios parcialmente destruidos envueltos en llamas. Era como el escenario de una brutal batalla que decidiría el destino del mundo entero. Sumado también a los truenos y relámpagos que comenzaron a suceder a lo lejos. Y la verdad, si era una batalla en la que se decidiría el destino del mundo aunque Heller solo quisiera tener a su hija de vuelta. Y en un último arrebato de desesperación, Alex ataca con todo a Heller con su espada. Pero este lo bloquea con su brazo izquierdo y rápidamente lo corta con su brazo libre. Se podía ver cómo el color rojizo identificante del virus cubría en su totalidad estas extremidades. Y de ellos salían unas especies de venas o tentáculos que volvían a entrar en el brazo y volvían a salir hasta que llegaban a los hombros de Heller y se incrustaban de nuevo en la carne. Y de estas cosas, pequeños pinchos brillantes como el acero sobresalían, señalando que estaban en su máxima evolución. Por supuesto, esta masa transformada también se verían en las manos de James. Y en esta forma, sus dedos se convertían en 4 garras de al menos 50 centímetros cada una y eran totalmente flexibles y más fuertes y penetrantes que el acero o el propio metal más resistente de la Tierra. Tras perder su brazo, Alex pasa a su látigo. Pero Heller lo bloquea nuevamente y usando el propio ataque de Mercer, lo acerca a él y en un cambio de posición muy fluido,
James vuelve a cortar, esta vez usando su espada, también evolucionada a su máximo potencial, el brazo regenerado de Alex convertido ahora en un látigo. Y por último, Alex pasa a sus puños demoledores y dando un gran salto. Intenta caer sobre Heller. Pero este se prepara rápidamente para recibir el impacto. Y tras amortiguar la caída, usando también sus propios puños demoledores, Heller cercena por tercera vez los brazos de Alex, bañando a sí mismo de sangre por tercera vez el piso en el que estaban luchando. Y ya prácticamente sin fuerzas, Alex cae arrodillado y bañado en sangre. Su propia sangre. Por lo que lentamente James se acerca a él y lo sujeta del cuello. Mientras que al ver su inevitable muerte y resignándose a ella, Mercer le dice unas últimas palabras. Bienvenido a la cima de la cadena alimenticia. Y con estas últimas palabras, Heller empieza a cortar y a descuartizar con múltiples ataques el cuerpo de Alex mientras lo consumía. Al fin, su venganza contra Alex Mercer, el asesino de su esposa, estaba completado. Y al consumirlo también adquirió sus recuerdos y en ellos pudo ver dónde estaba exactamente secuestrada Amaya junto a Deina, quien había sido secuestrada recientemente por haber colaborado con Heller. Y también consiguió un nuevo poder, por decirlo de alguna forma, ya que luego de ver los recuerdos de Alex, Heller comenzó a sentir un malestar similar al que sintió cuando había consumido al supersoldado Orión de fase 2. Después de unos segundos expulsa varios tentáculos de su cuerpo, incluyendo sus brazos que recorrieron toda la ciudad de Nueva York en cuestión de segundos, eliminando por completo cualquier rastro del virus. Luego de esto, fue al lugar donde estaban encerradas Amaya y Deina para liberarlas. Al fin aliviado y con algo de incredulidad, Heller se acerca a su hija pronunciando su nombre mientras aún tenía sus brazos transformados en su poder de tentáculos, los cuales hizo que tomaran su apariencia original enfrente de ella. Esto provocó que ella se asustara y se escondiera detrás de Deina. Este acto fue como un puñal para James, pero comprendía a su hija. El hombre que una vez conoció como su padre. Una persona alegre y feliz que le había enseñado que toda vida, sea de animales, humanos o insectos, debía ser respetada y darle la oportunidad de seguir con vida. Ahora se había convertido en un monstruo desalmado y sanguinario que había cambiado esa alegría y felicidad por la sed de venganza y sangre contra aquellos que le hicieron daño y asesinaron a su esposa. Aunque solo mostraba su lado amable. O más bien podría decirse que bajaba por completo su guardia. Cuando estaba con sus más cercanos o aquellos en los que él más confía. Como fue el caso del padre Guerra hasta que este fue asesinado por Alex. Y Deina, a quien le había confiado el cuidado de su hija si él llegaba a desaparecer. Tras salir del lugar donde estaban aprisionadas, subieron a lo más alto del edificio donde se podía ver el amanecer y el resto de la ciudad ya en ruinas por el virus. Al ver un poco apartado la imagen de Amaya abrazando a Deina, un sentimiento de amargura recorrió por completo todo su ser. Todo lo que había pasado desde la supuesta muerte de su familia hasta ahora. Que había logrado rescatar a su hija. Podría decirse que valió la pena pasar por todo esto para lograr ver una vez más a su amada hija. Pero comprende que ahora también es un peligro potencial para ella. Solo desea lo mejor. Y con un gran dolor, Heller se da la vuelta y comienza a retirarse lentamente preguntándose y tratando de convencerse a sí mismo que es lo mejor para Amaya. Pero un suave toque lo detiene repentinamente. Y lentamente se voltea para ver el rostro de quien le había tomado la mano. Aún un poco asustada, Amaya aparta su mano al ver que su padre se había volteado a verla. Pero James solo se arrodilla y abraza fuertemente a su hija. Sabe que será la última vez que la verá y estará a su lado. Al ver esto, Deina voltea su mirada al amanecer y pregunta: ¿qué hacemos ahora? Sin embargo, no esperaría la respuesta que está a punto de escuchar.
Deina. Tienes que llevar a Amaya a un lugar seguro. Salgan de la ciudad o del país si es necesario. Dijo Heller dejando de abrazar a su hija. Y con asombro Deina le responde. ¿Qué? Pero... ya no está Alex. Y el virus ha desaparecido. ¿Por qué me pides esto ahora? Sin embargo, James mantiene su rostro y voz calmados y le responde diciendo. La Blackwatch y Gentek siguen ahí fuera. Aunque Alex y su virus desaparecieron. Aún pueden estar buscándome y seguramente quieran seguir experimentando. Y Deina siguió preguntando. Pero, ¿qué harás tú? Si quieres poner a salvo a Amaya y a mí también puedes venir con nosotros y desaparecer. Pero Heller le contesta diciendo. Yo no quiero poner en peligro a Amaya. Desapareceré para que no puedan encontrarme ni encontrarlas a ustedes. Amaya. Hija. Tienes que ir con Deina. Ella te cuidará. Esto último lo dijo arrodillado para estar a la misma altura que su hija. Sin embargo, Amaya lo abraza fuertemente y dice. ¿Pero por qué? Por fin volvemos a estar juntos. No quiero. No quiero que te vayas. Pero James la aparta un poco con delicadeza. Y con dulzura, pero a su vez con un tono de voz quebradiza le responde. Por favor, hija. Tienes que ir con ella. Es la única forma de que estés a salvo. Si estoy con ustedes las pondré en peligro. Por favor, Amaya. Hazme caso. Tras unos momentos. Amaya comprende a su padre y acepta su petición. Y después de una amarga despedida. Toman caminos distintos. Aprovechando el amanecer. James se acerca a una de las bases operativas de la Blackwatch, adoptando la apariencia de un piloto de helicóptero perteneciente a esta misma y utiliza el puente aéreo para ir a la zona verde. Su objetivo. La casa del padre Guerra. Cuando llegó, todo se encontraba tal y como había quedado como cuando se marchó. Incluso el mismo cuerpo del padre se encontraba allí. Al verlo, fue un golpe de recuerdos de aquel fatídico suceso en el que no pudo proteger a su amigo. Y en señal de respeto y aprecio, lo que quería hacer era darle un entierro digno. Pero ¿cómo podría hacerlo? No había ningún cementerio en la zona verde y los puentes que conectan las zonas están destruidos. No puede moverse por la ciudad con el cadáver sin llamar la atención. Por lo que resignándose a una única opción. Toma el cadáver ya rígido del padre Guerra. Y con cuidado de no dañar mucho el cuerpo. Lo deja en una cama con su Biblia en su pecho sujetada por sus manos. Unos minutos de silencio pasarían en los que James recordaría todo lo que el padre le había ayudado. Y al momento de salir, James toma la cruz que portaba Guerra como un recuerdo para llevar con él. Ahora su nuevo destino es su antiguo hogar en la zona amarilla. Y para eso debe usar nuevamente el puente aéreo. Una tarea sencilla para él pero nada agradable debido que tenía que disfrazarse de un soldado de la Blackwatch. Ya de día y tras llegar a la zona amarilla, se encamina directamente a su hogar. Al entrar en la casa, todos los recuerdos felices con su familia inundaron su mente. La imagen de un hogar limpio, ordenado y rebosante de vida. Ahora se veía con la imagen de un lugar completamente destrozado, manchado en sangre y apagado. La viva imagen del momento que cambió por completo a Heller. Y como si fuera el último hombre en el planeta, James comenzó a recorrer por completo su hogar una última vez antes de desaparecer por completo de todo. El comedor.
El lugar donde cenaba junto a su esposa e hija cuando no estaba de servicio. La habitación principal donde dormía con su esposa. Y por último, la habitación de su hija Amaya. Al recorrer toda la casa también había encontrado una foto familiar donde se le podía ver sonreír junto a su esposa y a su hija. Al recordar el momento cuando se había hecho esta foto, una leve sonrisa nostálgica se formaría en su rostro. No era una fotografía muy grande. La verdad es que estaba en un marco bastante pequeño. Por lo que desmontándolo, toma la foto y doblándola la guarda dentro de su chaqueta de cuero. Mientras seguía recorriendo la habitación de su hija, encuentra varios libros tirados en el piso y uno de ellos le había llamado la atención. Al levantar el libro que llevaba por nombre Las 4 armas sagradas, recordó que era uno de los libros que le había comprado a su hija y que también en alguna ocasión se lo había leído para dormir. No era el libro más adecuado para eso. Pero a su hija parecía gustarle bastante. Y nuevamente una sonrisa nostálgica se forma en su rostro recordando esto. Por lo que sentándose en la cama de Amaya, abre el libro y comenzó a leerlo. Recuerdo un poco de qué va este libro. No era muy bueno, pero a Amaya parecía gustarle mucho, dijo Heller mientras pasaba rápidamente cada página, pasando también por las que mencionaban la lanza, el arco y la espada, hasta que llegó a la página donde se nombraba al héroe del escudo. Oh, el héroe del escudo. A Amaya le gustaba mucho este personaje, aunque francamente no recuerdo el porqué. Veamos, dijo James volteando la página para leer el contenido referente a este héroe. Pero para su sorpresa, las siguientes páginas estaban en blanco. Y pocos segundos después, el libro comenzó a brillar y pasar las páginas por sí sola y esto sorprendió a Heller. Al punto de que había dejado caer el libro y entonces toda la habitación comenzó a brillar con la misma luz. Para que segundos después, Heller cayera por unos momentos y de forma repentina estaba nuevamente tirado en el piso pero en uno completamente distinto. ¿Pero qué? Se preguntó Heller tras pasar lo recién sucedido. Y al instante una voz se escucharía. Oh. Lo hemos logrado. Grandes héroes. Por favor salven nuestro mundo. Quien dijo esto era un hombre vestido con unas túnicas de color oscuro acompañado por otras personas con las mismas túnicas pero con capuchas. Y tras escuchar estas palabras, otras 3 voces se escucharon al unísono preguntando qué era lo que habían escuchado. Heller sería el primero en ponerse de pie y observar a su alrededor. Sin duda era un lugar completamente extraño y desconocido para él. Y un ligero brillo pasaría por su rostro llamándole la atención. Y al ver de dónde vino el resplandor, se percató que en su brazo derecho se encontraba un escudo pequeño de acero con una gema verde en su centro. Esto hizo que se formularan muchas más preguntas en su cabeza de las que ya tenía al momento de escuchar al hombre frente a él. ¿Qué significa eso?, preguntó un chico algo bajo de estatura, de cabello verdoso y que portaba un arco. A lo que el hombre vestido con la túnica le responde diciendo: obviando muchos detalles, hemos utilizado un antiguo ritual para invocar a los 4 héroes. Pero al escuchar esto hizo que despertara la desconfianza de Heller y que subiera su guardia y diría en su mente mientras el hombre seguía explicando. No quiere contar los detalles. Y su forma de hablar y actuar no hace más que hacerlo parecer sospechoso. ¿Y qué demonios es eso de héroe?, pensaba Heller mientras oía las palabras de ese hombre hasta que los otros 3 chicos a su lado se negaron a la petición y uno de ellos, con cabello rubio, portador de una lanza y un poco más alto que los otros 2 chicos, preguntó si podían devolverlos a su mundo. ¿Es que no sienten culpa alguna por traernos aquí de improviso?, preguntó un chico de cabello negro, con una chaqueta de color azul y que portaba una espada. No pensamos trabajar gratis solo para volver a casa, agregó el chico del arco. Y por último el de la lanza preguntó.
¿Tienen en cuenta lo que pensamos nosotros? Según lo que digan, bien podríamos convertirnos en enemigos. Al escuchar estas palabras, Heller diría para sí mismo: ¿y a estos idiotas qué les pasa? ¿Se les ha subido a la cabeza que los llamen héroes o algo? Tras las palabras de los tres muchachos, el hombre que los habían invocado le pide que por favor tuvieran una audiencia con el rey Melromarc y que después negociarían su recompensa. Los cuatro comenzaron a seguir a los hombres con túnicas. De todas formas no tenían muchas opciones a las que optar. Y mientras subían las escaleras de lo que parecía ser una torre, una brisa de viento se cuela por la ventana que daba a una vista parcial de la ciudad, la cual llamó la atención de James por unos instantes y siguió caminando como si nada. Al salir al patio, lo primero que se podía ver era el castillo frente a ellos. Heller no sabía qué pensar. Una parte de él quería negar que realmente estaba en otro mundo y que solo era un sueño que estaba teniendo gracias a un desmayo poco probable que hubiera pasado. Mientras que otra parte de él deseaba que si fuera real el hecho de estar en otro mundo, dado que esto significaba que su objetivo de desaparecer y no poner en peligro alguno a su hija estaría cumplido. Y al entrar a la sala del trono y ver que aquí también habían personas con lanzas y armaduras paradas frente a los pilares que sostenían el balcón y el techo del salón sin avistamiento de una tecnología más avanzada que la que había en la época medieval, terminaron por confirmar el hecho de que estaba en otro mundo. Pero una mueca de disgusto se formó por unos instantes en el rostro de Heller al ver al rey. Esto se debió a que le recordó al Dr. Koenig. Y al estar parados frente al rey, este dijo lo siguiente: oh. Así que estos son los cuatro héroes de las leyendas. Soy el rey de Melromarc. Outcry Melromarc 32. Preséntense héroes. A lo que rápidamente cada uno de los chicos se presentaría. El que portaba la espada se llama Rena Maki. El que porta la lanza se llama Motoyasu Kitamura. Y el que porta el arco se llama Itsuki Kawasumi. Heller solo se quedaría en silencio, puesto que no tenía pensado presentarse. Y como si nada y como tenía pensado hacerlo, el rey ignoró a propósito a James y solamente nombró a los otros tres. Pero Itsuki interrumpe respetuosamente al rey y menciona que faltaba que se presentara James. A lo que el rey actúa de manera que daba a entender que no le importaba, pero de todas formas le pidió que se presentase. A Heller no le molestó el hecho de que lo había ignorado. Pero sí lo irritó la forma en la que el rey se dirigió a él. Aunque no tuviera motivos concisos para actuar como siempre lo hacía, seguía mostrando un rostro de pocos amigos y una actitud que iba acorde con este rostro. Por lo que se mantuvo en silencio unos segundos hasta que Motoyasu le dijo que le habían preguntado su nombre. Heller es mayor que los otros tres chicos en estatura y edad, con 1,88 m y entre los 30 y 40 años. Pero daría un pequeño suspiro y sin cambiar su rostro de pocos amigos, solamente dijo su nombre. Me llamo James Heller. Por supuesto. Esta actitud tan descarada de dirigirse al rey sorprende a los tres chicos y provocó que las personas que se encontraban también en la sala comenzaran a murmurar. Es una falta de respeto que te dirijas así ante un rey. Pero lo dejaré pasar esta vez. Ahora les explicaré nuestra situación. De esta manera comenzaría a explicar qué son las olas de la calamidad y cómo subestimaron la primera ola. Ren les dice que se centren en los 3 puntos al costado inferior derecho de su vision para ver sus estadísticas y todos partían con nivel 1. Incluyendo a Heller. Después de esto, los 4 son guiados a una habitación que habían preparado para ellos. Dentro de ella, los 3 hablarían de lo bien que los trataban por héroes y que pensaban que se encontraban en un juego. Mientras que James solo se encontraba apoyado en el marco de la ventana que daba a un balcón analizando y procesando toda la información que había recibido hasta ahora. Gracias a esto, no prestaba atención a los gritos de sorpresa de los otros 3 al enterarse que provenían de Japones distintos. Pero Motoyasu, intentando ser amable con todos, le pregunta a Heller: Oye James,
Cuando nos presentamos antes todos dijimos nuestra edad pero tú no. ¿Cuál es la tuya? Sin embargo James solo lo ignoró y siguió en lo suyo como si nada. A lo que Motoyasu, algo incómodo, siguió preguntando. Esto. Al menos podrías decirnos de dónde eres. Pero nuevamente James lo ignoraría. Itsuki diría. Creo que mejor deberías dejarlo solo. No sé cuál sea el motivo pero no parece querer hablar con nosotros. Pero Motoyasu diría. Pero en algún momento trabajaremos juntos, ¿no? Al menos podríamos saber algo más que solo su nombre, ¿no lo crees? Y Ren se suma a la conversación diciendo. Estoy de acuerdo contigo. Pero tampoco podemos. Ren no pudo terminar su frase ya que sería interrumpido por Heller, quien diría. ¿Por qué quieres saber tanto de mí, niño? Con que sepas mi nombre es más que suficiente. A lo que Motoyasu respondería. Bueno. Si queremos llevarnos bien al menos deberíamos saber algo más que nuestros nombres y edad, ¿no? Pero Heller lo mira con un rostro de pocos amigos y con una voz algo intimidante dice. Nunca dije que me llevaría bien con ustedes o que los ayudaría con su jueguito de héroes. Así que para que dejes de molestarme te responderé solo una cosa. Soy de Estados Unidos. Y ahora no me molestes. Dijo Heller mirándolo con molestia y saliendo al balcón. Mientras los demás se sintieron algo incómodos tras escuchar las palabras de James. Y mientras tanto en sus pensamientos diría. Necesito más información de este lugar. Y también de este mundo. Pero todos parecen tener algo en contra mía por algún motivo. ¿Qué puedo hacer? Podría consumir a uno de esos soldados y ver sus memorias, pero puede que sea muy pronto para eso. Quizás sea más sensato esperar a que ellos me den información. Unos momentos después. Motoyasu, Itsuki y Ren se fueron a dormir. Pero Heller, al ser un prototype, no lo necesitaba pero no quería llamar la atención desde el primer día, por lo que se quedó en la habitación sentado en el sofá hasta que llegara el amanecer. A la mañana siguiente. Antes de que los otros despertaran, Heller ya estaba en la ventana observando el portón del castillo y los carruajes que habían llegado al lugar. Si este mundo estaba basado en la época medieval, entonces esos carruajes deberían ser de los nobles. Pensaría James mientras observaba. También vio llegar a otras personas con trajes y armaduras distintas a la de los soldados del castillo, pero no les daría importancia. Unas horas después los cuatro se presentarían en la sala del trono nuevamente. En el lugar se encontraban las personas de las armaduras distintas que había visto Heller desde la ventana y muchos nobles en el balcón adjunto del salón. El rey explica que reunieron a los aventureros que enfrentarían a las olas junto a los héroes. Lo que provocó aún más desconfianza en James, ya que presintió que esto podría ser un intento de querer controlarlos. Venía de un mundo donde algunos querían manipularlo, engañarlo, usarlo. Y por sobre todo matarlo o experimentar con él. Así que él pensara esto era algo totalmente justificable. Los aventureros dieron un paso al frente y cada uno eligió con qué héroe quería ir. Y al igual que en la historia original, ninguno de los aventureros quiso ir con Heller. Aunque esto no le molestó. Al contrario. Prefería estar solo y así poder usar libremente sus poderes sin tener que dar explicaciones a nadie. Como era de esperar. Esto inició murmullos entre los nobles que estaban allí observando y el rey dijo. Vaya. No esperaba que sucediera algo así. Rápidamente. Uno de los hombres que se encontraba al costado del rey se le acerca y le dice algo al oído y Melromark vuelve a hablar. Ya veo. ¿Con qué dicen eso? Circula el rumor de que el héroe del escudo no tiene intenciones de cooperar y ayudar a los demás héroes a luchar contra las olas. A lo que al escuchar esto Heller diría con tono molesto. Así que realmente estuvieron espiando nuestra habitación anoche, ¿no?
¿Acaso no confía usted su majestad en las personas que invocó para salvarles sus malditos traseros? Esto último lo dijo de forma sarcástica. Y nuevamente este actuar sorprendió a todos debido a su forma de hablar frente al rey. Sin embargo, esto provocó que Melromark mostrara una clara expresión de disgusto y enfado por la falta de respeto de Heller y diría: Héroe del escudo. Esa no es la manera de... El rey no pudo terminar de hablar ya que fue interrumpido deliberadamente por James, quien diría: Olvídalo. Trabajo mucho mejor solo sin nadie que me esté estorbando. Estoy en este mundo y la idea de morir no está en mis planes, así que de todas formas tendré que ayudarlos con las olas. Pero lo haré a mi manera. Tras decir esto, James comienza a retirarse, pero una de las aventureras levanta su mano y le pregunta si puede ir con él. Al momento de voltearse para observarla, solo dice lo siguiente: haz lo que se te dé la gana. Pero si vienes conmigo, más te vale seguirme el paso o me desharé de ti igual que a un perro. Sin duda alguna, estas palabras harían que la mayoría de las personas desistiera de querer ir con él. Pero la aventurera que había dicho esto, llamada Main Sofía, aceptó gustosa el ir con él. Y antes de salir de la sala, el rey le da una bolsa con monedas de plata. Mientras que en los pensamientos de Heller estaba analizando a Main. Esta mujer actúa de la misma forma o peor de lo que actuaba Galloway. Tengo que irme con ojo. No es de fiar. Si intenta jugármela, la mataré, pero puedo aprovechar y sacar toda la información que pueda antes de deshacerme de ella. Una vez fuera del castillo, Main se le presenta a Heller de la misma forma que se le había presentado a Naofumi en la historia original. Pero James estaría sin inmutarse. De hecho, estaría molesto por la forma coqueta de actuar de Main. Por lo que al escuchar el nombre él solo la mira durante unos pocos segundos y luego vuelve a ver hacia el frente mientras dice: Sí, olvídate de las formalidades y toda esa basura. Conmigo no te funcionará. Quiero que me digas todo lo que sabes de este mundo y el reino. Si bien esto la sorprendería, ya que no esperaba esa reacción tan brusca y áspera. Pero logra disimular perfectamente su disgusto. Al menos eso creía ella. Y le dice a James que lo guiaría por la ciudad mientras le cuenta todo lo que sabe. Ambos llegarían a la tienda de Erhard con la excusa de que Main quería comprar equipo para ella y para Heller. Pero él se negaría rotundamente a comprar algo para él, ya que prácticamente no lo necesita. Su cuerpo había mutado y evolucionado a tal grado que solo las granadas, misiles, munición de alto calibre como la que llevaban los helicópteros y los tanques y los demás evolucionados podían hacerle algún daño. Siempre y cuando no se estuviera protegiendo con su escudo. Y ahora que está en un mundo prácticamente medieval, nada sería capaz de hacerle daño. Por lo que solo comprarían algo de equipo para ella, mientras que Erhard trataba de entablar una conversación con James y este hablaría con normalidad. También había algo que le llamaba la atención en Heller. Como antiguo aventurero, se fijó en su mirada y descubrió que James tenía mucha experiencia en lo que se refería a combates y con la misma muerte. Tenía los ojos de alguien muy peligroso y que no dudaría en matar a alguien. Pero que no era de aquellos que actuaban sin alguna razón o provocación. Dedujo por su experiencia que James no era un hombre con el que se deba jugar y por eso se había ganado su respeto. O al menos, la certeza de que él no haría nada contra Heller. Luego de terminar de hacer las compras, ambos salieron de la ciudad hacia los prados cerca de las murallas para conseguir experiencia y subir de nivel matando monstruos. Aunque solo aparecerían globos. Unos monstruos muy débiles y que aparecían en grupos no muy grandes. Pero estos no serían ningún problema para James, quien los derrotaría fácilmente solo con sus puños sin siquiera esforzarse. Y por segunda vez en el mismo día, Main frunce su ceño y muestra una mueca de disgusto mientras decía en su mente: maldición. Se suponía que el héroe del escudo solamente tiene buena defensa y muy poco ataque. ¿Por qué los está matando tan fácil?
Tengo que hacer algo. Tras pasar toda la tarde matando globos hasta el aburrimiento, Main recolecta una gran cantidad de pieles de globo y le dice a Heller que el escudo puede absorberlos mediante la perla verde al centro del escudo. Por lo que James trata de hacer eso y al ver que sí era verdad, una pestaña de notificación aparece frente a él mostrándole un progreso de evolución. Tras terminar de absorber las pieles, ambos regresan a la ciudad siendo ya noche. Por lo que se dirigen a una posada para alquilar unas habitaciones. Aunque realmente solo dormiría Men. Antes de ir a dormir ella ordenaría un plato de comida y una copa de vino y Heller no pediría nada a pesar de las insistencias de Men. Hasta que ella toma su copa de vino y pregunta. Por cierto, héroe. ¿No toma vino? Esto lo decía mientras volvía a poner su rostro seductor. A lo que Heller le dice con tono de desagrado. ¿Qué es lo que pretendes? Sin embargo, ella mantiene su actitud y con la copa en su mano le responde. Nada en especial. Solo quiero compartir una copa de vino con usted. Esto último lo dijo después de beber completamente la copa de vino. Por lo que Heller muestra una sonrisa y se levanta de la mesa. Y caminando en dirección a la escalera. Se detiene al lado de Main obstruyendo cualquier ángulo de visión. Heller la toma por el cuello y la levanta un poco mientras hacía algo de presión para dificultar el paso del aire a sus pulmones y le dijo con un rostro ya enojado y con voz amenazante. Otros ya han intentado jugármela antes y desaparecieron sin siquiera dejar una sola mancha. Ni se te ocurra pensar que no acabaré contigo de la misma forma si intentas algo. ¿Quedó claro? Esta reacción tan inesperada para Main la había tomado por sorpresa completamente. Tanto que sus ojos se abrieron de par en par y asintió con la cabeza de forma involuntaria solamente por el terror. Después de que ella hiciera esto, James la suelta y sube a su habitación. Y una vez dentro, comienza a repasar todo lo que le había contado Main sobre el reino y este mundo. Pero no confiaba completamente en sus palabras y necesitaba a alguien más para confirmar estos datos. Por lo que tomando la bolsa de dinero, la guarda consigo en algún lugar de su chaqueta para evitar cualquier cosa que pueda intentar hacer aquella mujer a pesar de su advertencia. Unas horas pasaron en las que él estaba caminando por la ciudad esperando encontrar a algún mal afortunado que le pudiera brindar a Heller la información que necesitaba. Y para fortuna de él y desgracia para quien iba a ser su víctima, Heller se había topado con un hombre ya pasado de copas que casi no podía sostenerse en pie. Por lo que sin perder tiempo, Heller atraviesa su pecho con su puño y al mismo tiempo unos tentáculos brotaron de su cuerpo conectándose con el borracho para luego comenzar a ser absorbido rápidamente por James sin dejar rastro alguno. Seguidamente, un intenso pero breve dolor de cabeza le ocurriría en lo que vería todos los recuerdos de aquel hombre pero que por desgracia, solo sirvió como biomasa. Maldita sea. Este inútil no sabía nada. Al menos ya tengo un disfraz para pasar desapercibido en la ciudad por si ocurre algo. Dijo Heller para sí mismo tras recuperarse del dolor de cabeza. Heller estuvo explorando la ciudad durante la noche por su cuenta a una velocidad increíble. Su super salto y su capacidad para planear y extenderlo con su brío le permitían tener una buena vista aunque limitada de la ciudad. Al llegar la mañana, Heller estaba regresando a la posada para evitar despertar sospechas. Pero en su trayecto sobre los techos de las casas, ve como 2 carruajes y muchos soldados llegaron a la posada. ¿Y ahora qué demonios está pasando? Será mejor que use mi disfraz y averigue qué ocurre. Dijo James observando a los soldados bajar de los carruajes. Por lo que adoptando la apariencia del hombre que había consumido en la noche, entra a la posada y al momento de subir al segundo piso, escucha como uno de los soldados golpeaba la puerta de su habitación mientras gritaba que debía entregarse. Esto olía raro. ¿Cómo era posible que supieran exactamente cuál era su habitación a menos que alguien se los hubiera dicho?
Habían dos opciones posibles. El dueño de la posada se los había dicho. O fue Maine quien intentó tenderle una trampa. Solo hay una forma de averiguarlo. Por lo que desvaneciendo su disfraz, se muestra ante los soldados y dice: «Oye, imbécil. ¿Para qué carajos me estás buscando?». Al escuchar la voz de James, todos los soldados se voltearon hacia él y el que parecía ser el oficial al mando de ese contingente le dice: «Héroe. El rey le ordena que se entregue». Esto llamó la atención de Heller, quien inmediatamente subió su guardia. ¿Entregarme? ¿Y por qué quieren arrestarme?, preguntó James, aumentando aún más la tensión en aquel pequeño pasillo. Pero el oficial solo respondería: «Héroe. Le recomiendo que no se resista. Entréguese ahora mismo». Y con una mirada amenazante Heller responde: «¿Y si no quiero hacerlo?». «Entonces nos veremos obligados a usar la fuerza», respondió el oficial. A lo que James solo le dice lo siguiente: «Quiero ver que lo intentes. Si no me dices por qué quieren arrestarme, entonces lo sacaré de tu cabeza». Ante esta respuesta, el oficial ordena a dos de sus hombres que lo arresten. Pero tras acercarse a Heller, ambos se detienen por completo mientras se veía lo que parecían ser 4 espadas atravesando por completo sus armaduras de lado a lado. Para que poco después, James retirara sus manos ahora convertidas en garras y dejara caer a esos 2 soldados. Al ver esto, el oficial ordena que todos los soldados presentes atacasen a Heller. Pero lo que no sabía era que esta orden terminaría en una carnicería. En tan solo unos instantes, Heller había cortado por la mitad, cercenado extremidades, degollado y descuartizado a todos los soldados que lo habían atacado, dejando las paredes y el piso bañados completamente de sangre. El horror se apoderó por completo del oficial hasta tal punto que no podía mover sus piernas. Y para cuando había reaccionado, ya era demasiado tarde. James lo tenía sujetado del cuello y poco después, su cabeza había reventado por completo tras ser apretado con la mano de Heller convertida en garra y fue consumido. Nuevamente, un intenso y breve dolor de cabeza agitó a Heller, pero pudo verlo y escucharlo todo. Vio cómo el rey le había ordenado al oficial arrestarlo y llevarlo ante él por el cargo de intento de violación hacia Maine. Y tras recuperarse de esto, una mirada asesina se podía ver en sus ojos mientras dijo con una voz baja: «Maldita zorra. Pagarás por esto».